De verdad que no hay palabras para describir este hecho y bueno, ha sido creo que claro el mensaje de la ministra, porque no sé cuántos casos similares se han presentado en los últimos años. Creo que el último caso similar se dio en Panamá Oeste, cuando una joven madre fue quemada dentro de un vehículo. Así es. Buenos días, Castalia, buenos días a todos. De verdad que con bastantes sentimientos encontrados y de tristeza, porque nuevamente, como lo mencionas, nos encontramos en este tipo de casos que revelan verdaderamente esa conducta de odio que puede darse en contra de la mujer. Y aquí tenemos que recordar el doloroso caso una vez más de Karen Velázquez. Karen fue la joven que quemaron dentro de un taxi enfrente de sus hijas, quienes fueron las que la fueron a socorrer, y ahora nuevamente nos encontramos en el caso lamentable de Rosa. Rosa era una chica que muchas personas, y me incluyo, vimos crecer en la iglesia, una joven sin ningún tipo de maldad, una joven con total inocencia y que no le hacía daño verdaderamente a nadie. Los niveles de odio que han cometido en contra de ella al quitarle la vida de esta manera tan violenta, tan atroz y con tanta hazaña, siempre reiteraré lo mismo, es un mensaje para nosotros como sociedad de dónde estamos y cómo verdaderamente estamos luchando por proteger los derechos de la mujer, la niña y la adolescente en nuestro país. Para estar un poco claros, Suki, ¿ante qué tipo de delito estamos, teniendo en cuenta que hemos visto crueldad, saña? O sea, ¿por dónde llevaríamos esta investigación? Bueno, el Ministerio Público, que es el ente natural, investigador, muy seguramente va a tener que imputar, ojalá y las investigaciones arrojen las personas que verdaderamente cometieron este hecho ante el delito de femicidio, primeramente. Y a mí me causa un poco porque acabo de ver las entrevistas de un fiscal a quienes respeto, al personal del Ministerio Público los respeto, valoro, pondero el trabajo que hacen, pero decir que las penas en nuestro país son altas. 25 a 30 años por el delito de femicidio para una persona que le quita la vida a una joven que no le estaba haciendo daño absolutamente a nadie. Solamente 30 años de prisión, lo siento, pero para mí es muy poco tiempo. Porque siempre lo he dicho, ciertamente las penas en nuestro país no van tal vez a mejorar las conductas, pero el daño no es proporcional a la pena que se le impone. Esa es la pena máxima. Habría que esperar también cómo va el curso de la investigación para ver si la Fiscalía también decide imputar por el delito de incendiarismo, que estuviéramos hablando entre 10 años más. Todo esto lo va a determinar todas las investigaciones que va a realizar el Ministerio Público, la hora de la calificación jurídica, el momento de la etapa procesal oportuna. ¿Cómo se aborda un tema donde evidentemente la familia va a requerir de un acompañamiento legal importante? Acabamos de escuchar a la ministra de la Mujer señalar que las condiciones de la abuela que queda con la custodia de esta niña, de esta bebé de 3 años, no son las más óptimas. Sí. O sea, es decir, que el Estado tendría que hacerse cargo. O sea, es un caso muy complejo. Bueno, muy complejo, y que una vez más nos demuestra a nosotros como país la pregunta que siempre me he hecho yo y que la he hecho en reiteradas ocasiones. ¿Qué hace el Estado panameño con los hijos de las mujeres asesinadas? No hacemos absolutamente nada. Eso es una realidad. Muy probablemente por la condición en la que se encuentran los familiares de Rosa, la niña ahora va a tener que ser asumida por el Estado. Pero eso no es lo que pasa, y aquí reitero, yo no estoy diciendo que ahora el Estado panameño tiene la obligación de tomar a todos los hijos de las mujeres que son asesinadas. No, a lo que me refiero es que deben existir programas que colaboren, que ayuden a esos menores de edad que quedan en orfandad. Esa es la verdadera problemática. No solamente podemos ver el escenario, acaban con la vida de una mujer, pero ¿qué pasa después con sus hijos? Entonces el escenario es complejo para esta menor de edad de 3 años que se enfrenta a un escenario tan doloroso. Sí, precisamente en ese sentido también, Suki, a veces da temor por lo ya experimentado aquí en nuestro país, de sí. ¿En qué condiciones quedan esos pequeños, por ejemplo? Importante esos programas que estás hablando, Suki, pero hacia dónde mirar también en ese sentido y cómo hacer que la propia estructura estatal pueda brindarle un lugar seguro a estos pequeños que quedan en la orfandad. Por eso yo siempre he dicho, hay instituciones que no pueden ser politizadas. Hay instituciones que deben jugar su rol
beligerante, garante, protección de derechos y sobre todo cuando se trata de menores de edad. Y lo mencionaste muy bien y no lo podemos olvidar porque es una deuda como país que nunca vamos a poder saldar, el doloroso caso de los niños y las niñas del CENIAF. Aquí a mí me gustaría ver también, no he visto hasta el momento, no lo he visto, espero que lo haga, un pronunciamiento también por parte del CENIAF en cuanto a el futuro de esta menor. ¿Cuáles son los planes que se van a ejecutar a través del MIDES, a través del CENIAF para poder proteger los derechos del menor, entendiendo que ya Panamá se lo dijo, que los niños institucionalizados no son la mejor vía? Vamos a sumar a Fabio Caballero porque detrás de cada víctima y de cada cifra hay una historia y hay hijos. Pero repasamos, Fabio, cómo están esas estadísticas. Vamos a ver las cifras que nos ha compartido Castalia, el Ministerio Público respecto a los casos, porque Rosa Yubelkis es uno de los tantos casos que se han registrado en este año 2024. Aquí tenemos la información de enero a junio de este año 2024. El Ministerio Público nos ha compartido que han ocurrido en el país 9 femicidios. En enero ocurrió 1. En febrero 4 femicidios, en el mes de marzo otros 2 y también en el mes de abril. No se registraron en el mes de mayo, tampoco en el mes de junio, pero también han dicho las autoridades que hubo 11 muertes violentas contra mujeres en lo que va de este 2024. En enero 3, febrero 1 muerte, en marzo también 1 muerte, lo mismo en abril, en mayo 4 muertes y en el mes de junio 1 fallecimiento por muertes violentas. Cada una de estas cifras tiene un rostro, tiene una historia y una de ellas ha sido Rosa Yubelkis Rodríguez. Y tiene hijos, sí, la gran mayoría, y habría que sumar, gracias Fabio, habría que sumar a Rosa. Sí. ¿Qué diferencia hay entre femicidios y muertes violentas? A eso iba. Sería muy interesante, y eso es un debate que tenemos la mayoría de las organizaciones, como mi fundación, que apoyan y colaboran en la defensa de los derechos de las mujeres, al hablar de la figura de femicidio y muertes violentas, porque muchas veces las características, las condiciones de esas estadísticas de muerte violenta muy seguramente van a estar incluidas o deberían ser verdaderamente femicidio. La figura de femicidio que reguló nuestro país en la Ley 82 del 2013 es aquella muerte de la mujer que es asesinada por su pareja por su condición de ser mujer. Y este no es un estribillo feminista. La mata porque sencillamente la cree objeto de su propiedad y no sujeto de derecho. Y la muerte violenta, aquella mujer que se vio vinculada de repente en algún tipo de acto, actividad delictiva, pero muchas veces esa mujer que se vio en una actividad delictiva resulta que tenía una pareja que la obligaba a ciertas cosas. Entonces es ahí donde está el debate que hoy por hoy se ciñe para que verdaderamente nuestro país es una realidad. Tiene data sesgada, demasiada data sesgada y no hay una información real y veraz hasta el momento en muchos casos. Este caso, Suki, o sea, es demasiado cruel. Demasiado. O sea, es un delito gravísimo. No tenemos el contexto todavía porque no hay sospechosos, pero no se sabe qué motivó, o sea, qué hay detrás, por qué lo hicieron. Claro. Pero rociarle gasolina a una persona y prenderle fuego por no sé qué, no sé, o sea, yo no sé qué justifica una acción tan cruel como esta. Mira, en derecho penal hay algo que se le conoce el intercriminis. El intercriminis es la ruta del delito que se va a cometer, el camino del delito. Para tú planificar, o sea, tú tienes que decidir cómo vas a acabar con la vida de una persona. Veamos todo el escenario. Se forman quienes hayan sido o el que fue, se forman todo el escenario, sabían dónde ella estaba, sabían el daño que le iban a hacer, la hora en la que ella dormía, que verdaderamente no circulaba nadie, sabían que la iban a encender para después y conocían el camino para salir huyendo. Tiene las mismas características que el caso de Karen. Sabía cuándo estaba sola, sabía el chat que le tenía que poner para lograr que Karen saliera, tomó el taxi, hizo todas las adecuaciones y cómo la mete dentro del carro. O sea, son las mismas características. La hazaña, la forma es lo que a nosotros nos debe llamar a la reflexión. El odio que tiene que haber para que tú rocíes a una mujer y seguramente, porque desconocemos, estoy especulando, seguramente tal vez se quedaron desde muy lejos mirando cómo Rosa se incendiaba, de la misma forma como le pasó a Karen, sin poder, sin querer verdaderamente ayudarla, que ni siquiera tenían que haber cometido el hecho. Otra cosa importante, Suki, también que me llamó la atención es
¿Cómo se da a conocer este hecho a las autoridades? A través de una denuncia vía telefónica. Sí, Allí también sí. eso es importante, saber cuáles son los mecanismos a utilizar para tratar de dar a conocer un hecho tan cruel como este y resguardar también posiblemente a quien hace la denuncia para no verse involucrado en un hecho como tal. Lo que pasa es que ahí siempre digo que tenemos que hacer docencias. La norma establece que el que denuncia no tiene la obligación de probar su hecho. ¿Qué significa esto? Que usted puede hacer una denuncia anónima. Claro. Y si me voy al rango constitucional, la Constitución nos da la obligación a nosotros de panameños que donde nosotros tengamos conocimiento de un ilícito tenemos que denunciarlo. Bien por los ciudadanos que llamaron y pusieron en conocimiento a las autoridades. Y otro tema importante, Castalia, después... Tú lo mencionaste, cómo limpiaron la escena, cómo pintaron el lugar. Esto nos indica que hubo premeditación. Usted ha mencionado algo, Suki, y tiene que ver que las penas que existen en el país no son suficientes. Sí. Amerita revisar... Totalmente. ¿Qué podemos hacer ante no solamente el número, sino cada vez la crueldad evidente en los casos que estamos reportando en Panamá? Totalmente. Y aquí estamos hablando de una corrección posterior a que se comete un delito. Está la parte preventiva, que eso sería otro debate. Pero en este momento, cuando tú vulneras el derecho más importante, el bien jurídico tutelado más importante, que es la vida, las penas no pueden ser desproporcionales. Tienen que ser penas altas y nosotros llevamos años luchando, pidiéndole a la asamblea anterior el aumento de las penas en los delitos sexuales en contra de menores de edad, el aumento en los casos de homicidio y femicidio, porque tiene que ser proporcional al daño cometido. ¿Por qué? Porque los derechos de las víctimas también son derechos humanos y no podemos seguir convirtiendo o seguir siendo el país que somos demasiado garantista para aquel que delinque y a la víctima la dejamos en una condición de vulneración y revictimización. Quiero agradecerte. Suki Yarns, abogada, especialista en derechos de la mujer y la familia, esta mañana con nosotros analizando este caso que ha conmocionado al país y que apenas inicia su investigación por parte del Ministerio Público. Hay más que compartir, siendo ya a las 7 de la mañana, 2 minutos.